el lenguaje ordinario y las fórmulas lógicas. El lenguaje ordinario es el lenguaje que usamos en la vida cotidiana para comunicarnos. Es flexible, lleno de matices y susceptible a la ambigüedad. Las fórmulas lógicas, por otro lado, son expresiones precisas y formalizadas que se utilizan en la lógica matemática para representar relaciones y razonamientos con total exactitud. Diferencias clave. Estructura. El lenguaje ordinario carece de una estructura formal predefinida. Las fórmulas lógicas, en cambio, se basan en un sistema de símbolos y reglas gramaticales precisas que aseguran la claridad y la ausencia de ambigüedad. Precisión. El lenguaje ordinario puede ser vago e impreciso, susceptible a interpretaciones diferentes. Las fórmulas lógicas, gracias a su estructura formal, eliminan la ambigüedad y garantizan la exactitud en la representación de las ideas. Ambigüedad. El lenguaje ordinario está sujeto a la ambigüedad, ya que las palabras pueden tener múltiples significados. Las fórmulas lógicas, al usar símbolos específicos con significados únicos, evitan la interpretación errónea. Razonamiento. El lenguaje ordinario se utiliza para la comunicación informal y la expresión de ideas, mientras que las fórmulas lógicas se utilizan para la deducción formal y la construcción de argumentos lógicos. Ejemplo, lenguaje ordinario. Todos los perros son mamíferos. Fórmula lógica, X, perro, X, mamífero, X. En este ejemplo, la fórmula lógica representa la afirmación del lenguaje ordinario con precisión, utilizando cuantificadores y predicados, perro, mamífero, para expresar la relación universal entre perros y mamíferos. Usos de las fórmulas lógicas. Lógica matemática. Se utilizan para formalizar y analizar argumentos lógicos y para demostrar teoremas. Informática. Se utilizan en la programación, la inteligencia artificial y la teoría de la computación. Filosofía. Se utilizan para analizar conceptos filosóficos y para construir sistemas lógicos. Beneficios de utilizar fórmulas lógicas. Precisión. Elimina la ambigüedad y asegura la exactitud en la representación de las ideas. Claridad. Facilita la comprensión y el análisis de argumentos complejos. Formalidad. Permite construir sistemas lógicos rigurosos y consistentes. Desafíos de la traducción. Traducir el lenguaje ordinario a fórmulas lógicas puede ser un desafío, ya que el lenguaje ordinario está lleno de matices y ambigüedades. Se requiere un cuidadoso análisis para determinar la estructura lógica de las ideas y traducirlas correctamente a fórmulas lógicas. En resumen, el lenguaje ordinario y las fórmulas lógicas son herramientas complementarias para la comunicación y el razonamiento. El lenguaje ordinario es flexible y versátil, mientras que las fórmulas lógicas ofrecen precisión y formalidad. La capacidad de traducir entre ambos lenguajes es esencial para comprender y analizar el razonamiento lógico. Las fórmulas lógicas son una herramienta fundamental en la inteligencia artificial, IA, permitiendo la representación formal del conocimiento y la realización de razonamientos complejos. Aquí te presento algunos ejemplos concretos de su aplicación. 1. Sistemas expertos. Los sistemas expertos son programas de IA diseñados para emular el razonamiento de un experto humano en un dominio específico. Estos sistemas se basan en una base de conocimiento que contiene reglas lógicas expresadas como fórmulas. Por ejemplo, un sistema experto para diagnosticar enfermedades podría tener reglas como: si el paciente tiene fiebre alta y dolor de garganta, entonces es probable que tenga una infección bacteriana. Estas reglas se utilizan para inferir conclusiones a partir de los síntomas del paciente, proporcionando un diagnóstico. 2. Planificación. La planificación es un área de la IA que se enfoca en la creación de planes para alcanzar un objetivo determinado. Las fórmulas lógicas se utilizan para representar las acciones posibles, las condiciones previas y los efectos de cada acción. Por ejemplo, un robot que necesita navegar por una habitación podría utilizar fórmulas lógicas para planificar su ruta, considerando obstáculos, puertas y otros elementos del entorno. 3. Razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo consiste en generalizar a partir de observaciones específicas. Las fórmulas lógicas se utilizan para formalizar este proceso, permitiendo a la IA aprender patrones y reglas a partir de datos. Por ejemplo, un sistema de IA que aprende a reconocer imágenes de perros podría utilizar fórmulas lógicas para identificar características comunes a las imágenes de perros, como la presencia de 4 patas, orejas puntiagudas y un hocico. 4. Redes neuronales. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano. Aunque no utilizan fórmulas lógicas de forma explícita, su funcionamiento se basa en la lógica de la activación y desactivación de neuronas. Las redes neuronales pueden aprender a realizar tareas complejas,
como el reconocimiento de voz o la traducción automática, a través de un proceso de entrenamiento que implica ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas. 5. Lógica difusa. La lógica difusa es una extensión de la lógica clásica que permite manejar información imprecisa o ambigua. Se utiliza en aplicaciones como el control de sistemas, la toma de decisiones y la robótica. Por ejemplo, un sistema de control de temperatura en un hogar podría utilizar lógica difusa para determinar la temperatura óptima, considerando factores como la temperatura exterior, la hora del día y las preferencias del usuario. Conclusión. Las fórmulas lógicas son una herramienta poderosa en el desarrollo de la IA, permitiendo la representación formal del conocimiento, la realización de razonamientos complejos y la construcción de sistemas inteligentes. Su aplicación se extiende a diversas áreas de la IA, desde sistemas expertos hasta redes neuronales, contribuyendo al avance de la tecnología y a la resolución de problemas complejos. ¿Puedes explicar cómo las fórmulas lógicas se usan en la detección de patrones y la clasificación de datos? Las fórmulas lógicas juegan un papel fundamental en la detección de patrones y la clasificación de datos, especialmente en el contexto de la inteligencia artificial, IA. Aquí te presento cómo se utilizan. 1. Representación de patrones. Lógica predicativa. Las fórmulas lógicas predicativas permiten representar patrones complejos en los datos. Por ejemplo, si queremos detectar patrones en datos de clientes que compran productos online, podríamos usar fórmulas como cliente X, compra X, producto Y, precio Y, alto, cliente premium X. Si un cliente X compra un producto y con precio alto, entonces es un cliente premium. Reglas de asociación. Estas reglas, expresadas con fórmulas lógicas, identifican asociaciones frecuentes entre elementos de un conjunto de datos. Por ejemplo, en un análisis de transacciones de supermercado, podríamos encontrar una regla como compra leche, compra pan, compra huevo. Si un cliente compra leche y pan, es probable que también compre huevos. 2. Clasificación de datos. Árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos de clasificación que se basan en reglas lógicas. Cada nodo del árbol representa una condición lógica que divide los datos en subconjuntos. Las hojas del árbol representan las clases o categorías a las que se asignan los datos. Redes bayesianas. Estas redes utilizan fórmulas lógicas para representar relaciones de probabilidad entre variables. Se usan para clasificar datos en función de la probabilidad de que pertenezcan a una clase específica. Por ejemplo, una red bayesiana podría utilizarse para clasificar correos electrónicos como spam o no spam, basándose en la probabilidad de que ciertas palabras o frases aparezcan en un correo electrónico de spam. 3. Aprendizaje automático. Lógica inductiva. Los algoritmos de aprendizaje automático basados en lógica inductiva utilizan fórmulas lógicas para aprender reglas a partir de datos. Estos algoritmos intentan encontrar reglas generales que describan los patrones presentes en los datos. Programación lógica. La programación lógica es un paradigma de programación que se basa en la lógica de primer orden. Los programas de lógica se expresan como conjuntos de fórmulas lógicas que se utilizan para resolver problemas de razonamiento lógico. Ejemplos concretos. Detección de fraude. Un sistema de detección de fraude financiero podría utilizar fórmulas lógicas para identificar transacciones sospechosas. Por ejemplo, una regla lógica podría ser: transacción X, monto X, alto, ubicación X, extranjero, hora X, noche, sospechoso X. Si una transacción X tiene un monto alto, se realiza en el extranjero y ocurre durante la noche, entonces es sospechosa. Diagnóstico médico. Un sistema de diagnóstico médico podría utilizar fórmulas lógicas para identificar enfermedades a partir de los síntomas del paciente. Por ejemplo, una regla lógica podría ser: síntoma X, fiebre, síntoma X, tos, síntoma X, dolor garganta, enfermedad X, gripe. Si un paciente X tiene fiebre, tos y dolor de garganta, entonces es probable que tenga gripe. Conclusión. Las fórmulas lógicas son una herramienta poderosa para la detección de patrones y la clasificación de datos en IA. Permiten la representación formal de patrones complejos, la construcción de algoritmos de clasificación y la automatización del proceso de aprendizaje. Su aplicación se extiende a diversas áreas, como la detección de fraude, el diagnóstico médico y el análisis de datos en general. ¿Podrías proporcionar un ejemplo concreto de cómo se utiliza la lógica predicativa en un sistema de recomendación de productos? Claro que sí. Aquí te presento un ejemplo concreto de cómo se utiliza la lógica predicativa en un sistema de recomendación de productos. Ejemplo:
Sistema de recomendación de libros. Objetivo: recomendar libros a los usuarios basados en sus preferencias y en las compras de otros usuarios. Base de conocimiento. Predicados. Usuario: XX es un usuario. Libro: Y es un libro. Compra: X, y el usuario X ha comprado el libro Y. Calificación: X, y Z, el usuario X ha calificado el libro Y con la nota Z. Género: Y, G, el libro Y pertenece al género G. Autor: Y, A, el libro Y está escrito por el autor A. Similar: Y1, Y2, los libros Y1 e Y2 son similares. Por ejemplo, comparten género o autor. Reglas lógicas. Regla 1. Recomendar libros del mismo género. Usuario: X, compra: X, y género: Y, G, libro, Z, género, Z, G, compra: X, Z, recomendar: X, Z. Traducción: si un usuario X ha comprado un libro y que pertenece al género G, y existe otro libro Z que también pertenece al género G, y el usuario X no ha comprado Z, entonces se recomienda Z a X. Regla 2. Recomendar libros del mismo autor. Usuario: X, compra: X, y autor: Y, A, libro, Z, autor, Z, A, compra: X, Z, recomendar: X, Z. Traducción: si un usuario X ha comprado un libro y escrito por el autor A, y existe otro libro Z escrito por el mismo autor A, y el usuario X no ha comprado Z, entonces se recomienda Z a X. Regla 3. Recomendar libros similares. Usuario: X, compra: X, y, similar, y, Z, compra: X, Z, recomendar: X, Z. Traducción: si un usuario X ha comprado un libro Y, y existe otro libro Z que es similar a Y, y el usuario X no ha comprado Z, entonces se recomienda Z a X. Regla 4. Recomendar libros con alta calificación. Usuario: X, libro, Y, compra: X, y, calificación: Z, y, Z1, Z1, 4, recomendar: X, y. Traducción: si un usuario X no ha comprado el libro Y, y otro usuario Z ha calificado el libro Y con una nota mayor que 4, entonces se recomienda Y a X. Funcionamiento del sistema. Entrada: se introduce el usuario X. Consulta: se consulta la base de conocimiento para encontrar libros que el usuario X ha comprado. Inferencia: se aplican las reglas lógicas a la información de la base de conocimiento para inferir recomendaciones de libros. Salida: se presenta al usuario X una lista de libros recomendados. Ventajas de la lógica predicativa. Representación formal: permite representar el conocimiento de forma estructurada y precisa. Razonamiento lógico: permite realizar inferencias lógicas a partir de la información disponible. Flexibilidad: se pueden añadir nuevas reglas y predicados para adaptar el sistema a diferentes situaciones. Conclusión: este ejemplo ilustra cómo la lógica predicativa se puede utilizar para crear sistemas de recomendación de productos basados en el razonamiento lógico. Las reglas lógicas permiten capturar las preferencias de los usuarios y las relaciones entre productos, lo que permite generar recomendaciones personalizadas y relevantes. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.